Hoy observamos en la carta de los Hebreos cómo al inicio de esta carta se nos describe las fuertes persecuciones que tuvieron que afrontar aquellos judíos que se fueron convirtiendo al cristianismo. Fueron expulsados de las sinagogas, vivieron fuertes persecuciones. Hubo momentos de mucha tensión para ellos. Fueron excluidos de la comunidad porque ellos decidieron aceptar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el Mesías, cosa que dentro del ambiente judío no cabe esta doctrina, no es atractiva esta doctrina y mucho menos la ven de Dios. Pero luego vemos que ellos perseveraron y se mantuvieron firmes frente a ese ataque frontal, ese ataque explícito, ese ataque abierto. No dudaron en confesar la fe en Jesucristo, no tuvieron temor ni miedo de seguir al Maestro, de seguir sirviendo a Dios y de no retractarse en la doctrina de Cristo. Siguieron fieles el mandato de Jesús. Aunque tuvieron que vivir consecuencias tan difíciles, ellos se mantuvieron firmes, perseveraron en la lucha. Luego, con el tiempo, algunos judíos que habían abrazado la fe fueron desanimándose. Se fueron olvidando de la doctrina de Jesús, ya no lo seguían como antes, fueron perdiendo ese fervor, esa entrega, ya desistían. En otras palabras, dejaron de perseverar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó si al principio era más duro, más difícil, más frontal el ataque? Ahora luego vivían momentos también tensionantes, pero no como a los inicios. ¿Y por qué cuando no hay mayor exigencia pareciera que desisten? Y diríamos que el maligno, viendo de que no podía acabar con ello, buscó la manera de cómo confundir y cómo desestabilizar. Y la oportunidad está en que genera el maligno en nosotros ese desánimo, ese cansancio, esa fatiga. Y es donde surgen demasiadas tentaciones. Cuando llegan a tus oídos palabras como estas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel a quien tú le rezas tanto? Oras, pierdes el tiempo en asambleas de oración, llevas tu vida de acuerdo a lo que te enseña la iglesia. Te hablan de una cantidad de cosas para qué desanimarte. Y eso es lo que ha hecho poco a poco, de una manera sigilosa, que muchos católicos que en su momento fueron tan entregados a Dios, poco a poco han ido mermando su entrega al Señor. Instalando y acomodándose, creyendo que todo está bien y no hay ningún problema, que le siguen sirviendo a Dios y así está bien. Pero ahí es donde está la malicia del demonio, para confundir y hacer que muchos de los que son elegidos por el Señor desistan de seguirlo, desistan de caminar con Él, desistan de darlo todo por el Señor. Hay que estar muy alertas, porque quizás ahora para ti que te hablen mal de la Iglesia Católica o te enrostren un error, un pecado, algún sacerdote, eso quizás sí, te duele como iglesia que eres, como miembro de la iglesia, pero no va a desistir, no te va a llevar a desistir de la fe en Cristo y que te apartes de la Iglesia Católica por un error humano. Pero puede ser que el ataque sea invisible, no tan explícito, sino implícito, en el que el mal esté persuadiéndote para que no perseveres, para que te canses de luchar, para que ya no sigas confiando más en Dios. Coloques más tus fuerzas, tus palabras humanas, que gobierne más tus deseos y no los deseos de Dios. A esa sí hay que tenerle respeto a esa tentación y también tenerle discernimiento para enfrentarla. Los ataques abiertos no son tan peligrosos. Pero los ataques que son muy simulados, sigilosos, son los peligrosos. Termina uno ahí, envuelto en un error,
sin querer o sin buscarlo, llega el error, te perjudica la vida. Atento, esté atenta, para no dejarte confundir, para que sigas fiel y perseverando en el Señor. Y aunque tú has podido sostenerte y aguantar tanto en la vida, ahora no es para que claudiques y dejes todo tirado. Sigue firme en el Señor, sigue confiando en el poder de Dios. Siempre esta lucha está ahí. Siempre estará el mal hostigándonos. Pero ahí está la convicción en el Señor, la fuerza de Dios, quien es el que nos levanta y nos bendice. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.